Pruebas mecánicas. Hola, mi nombre es Juan y hoy hablaremos sobre cómo los materiales responden a las fuerzas. Son datos esenciales para el diseño, que definen los datos limitantes en que una estructura pueda soportar sin fallas. Las pruebas mecánicas se dividen en dos tipos: cuantitativas y cualitativas. Las pruebas cuantitativas dan resultados numéricos que se utilizan para el diseño, mientras que las pruebas cualitativas se utilizan para comparaciones. En esta corta presentación vamos a mostrar algunas de las pruebas de tracción. Vamos a ver pruebas de flexión, pruebas por impacto y pruebas de dureza, por último las pruebas de fractura en soldadura. Comenzamos con las pruebas de tracción, tanto cualitativo como cuantitativo. En pocas palabras, una preparación adecuada de un espécimen mecanizado con dimensiones de acuerdo a los estándares se realiza la tracción, prueba de tracción uniaxial a una velocidad específica. Tanto como la carga como la extensión de la pieza de prueba se miden y registran continuamente, por lo que a partir de esta prueba podemos crear una curva de tensión que define la resistencia a la tracción final y el punto de rendimiento. En otras palabras, se mide la resistencia del material, así como el porcentaje de alargamiento y el porcentaje de reducción en el área, y ambos miden la ductilidad de los materiales y la curva de la pendiente elástica. Esencialmente, una línea recta nos da el módulo Young o el módulo de elasticidad. A diferencia del ensayo de tracción, el ensayo de flexión proporciona un resultado puramente cualitativo que se puede usar para evaluar tanto la ductilidad como la solidez del material. Por lo general, una sección de soldadura que se usa a menudo para el control de calidad, pero las uniones soldadas, tanto como la pieza de la prueba como el equipo de prueba, son simples. La prueba se utiliza en una dobladora apoyado en 3 puntos, se dobla a un ángulo específico. La parte exterior de la curva está muy deformada plásticamente. Cualquier defecto o signo de fragilidad se revela rápidamente. Los equipos de prueba varían desde el popular macho y hembra al doblador envolvente, como una tubería de fontanería, a lo que se aplicó la tensión del espécimen. Depende del diámetro de que se utiliza, tiene el buque. El ángulo puede ser entre una 90 a 120 o 190 grados. Y puede ser curvas laterales. Ahora, para medir la resistencia de un material se usan diferentes equipos, todos juntos. La dureza, se utiliza una cantidad de energía requerida para causar la fractura en un elemento y medir. Lo más común es que utilicemos el equipo por impacto a una pieza calada en B. Implica golpear la muestra estandarizada con un péndulo de peso controlado que se desplaza a una velocidad establecida. Solo se requiere un material pequeño para cada muestra de 55 milímetros de largo y 10 milímetros cuadrados y una mueca de 2 milímetros de profundidad, pero puede ser más pequeña para materiales delgados. El espécimen se golpea en la cara opuesta de la muestra en que está, se fractura, y el péndulo se balancea a través de una cantidad específica que da una medida de energía requerida para romper el material. La cantidad de energía absorbida al fracturar la pieza da una indicación de la dureza del nudo. Si se absorbe una pequeña cantidad de energía, el material es frágil. Los materiales dúctiles absorben una gran cantidad de energía. La experiencia indica que la energía especificada absorbida es necesaria para evitar la fractura. La medición de la tenacidad de la fractura de una manera que se pueda relacionar con un tamaño de piso tolerable es un trabajo para la prueba de desplazamiento de apertura de punta
de fisura CTOD, como lo llamamos, a diferencia de la pequeña muestra más económica que se prueba por impacto. La muestra puede tener el espesor total de un material que contiene una grieta de fatiga y se cargará una tasa representativa de las condiciones de servicio. Como su nombre lo indica, la apertura de la punta de la grieta se mide a lo largo de la prueba y se puede usar para evaluar el propósito, en este caso la medida en que se dobla. La punta de la grieta se deforma plásticamente hasta que alcanza un punto crítico cuando la grieta se ha abierto lo suficiente como para iniciar un evento de fractura y se produce un fallo parcial o completo de la muestra. Se pueden usar muchas formas de la muestra. Este tipo de pieza de prueba se conoce como el espécimen de sección unilateral, con calado de un filo. La muestra compacta de tensión o CT también se puede usar para caracterizar el comportamiento de la fractura. Es similar a la muestra estandarizada, muchas veces es mucho más caro mecanizarse. El espesor total de la placa que contiene una fatiga introducida deliberadamente. Las muestras CT requieren mucho menos material para su fabricación, pero son considerablemente más caras para las pruebas de CTOD. Las máquinas que permiten calcular los tamaños críticos de los pisos y tomar decisiones sobre la aptitud del servicio o el nivel requerido a la sensibilidad del examen no destructivo, por lo que son pruebas cuantitativas. Sin embargo, hay una serie de pruebas cualitativas que dictan un resultado de ir o no a un tipo de estas pruebas de temperatura de utilidad nula. El ensayo NDT, la temperatura de utilidad nula, el tamaño de la muestra está estandarizado dependiendo del grosor de la placa. Se introduce una grieta quebradiza en un lado y la muestra apoyada simplemente se golpea de manera estándar. Se le conoce como la prueba NDT, temperatura de no ductilidad. Ahora, la prueba de dureza es completamente diferente. Se utiliza un penetrador. En este caso hablaremos de la dureza Vickers. Utiliza un indentador de diamante en forma de pirámide, que por supuesto no se deforma a altas cargas. Trabajando el indentador bajo una carga estándar durante 30 segundos sobre la superficie de la muestra, es posible calcular la dureza midiendo la impresión que deja. Y las dimensiones del indentador y las cargas aplicadas están estandarizadas de acuerdo a las normas. Hablamos de la dureza Rockwell. La prueba de dureza lleva el nombre del estadounidense Stanley Pickett Rockwell. Se trabaja en un principio similar con un cono, pero con dos cargas aplicadas. El aumento permanente de la profundidad de penetración se usa para calcular el número de durezas. Se utilizan diferentes cargas, materiales con durezas diferentes. Las escalas más comunes son el Rockwell B y Rockwell C. Ahora, las pruebas de dureza especializadas para determinar la dureza en componentes de servicio demasiado grandes para llevar a un laboratorio de pruebas o para muestras muy pequeñas, existen tres métodos comunes. La prueba de Knuth, que es también común. La prueba de Vickers, ¿no? Esa es una muestra también pequeña. Y la prueba de microdureza. Tanto como la prueba Knuth como la prueba Vickers utilizan un indentador en forma de pirámide, en el que se carga la carga apropiadamente desde 1 gramo a un kilogramo. Y esto produce la indentación o las impresiones. Se requiere un microscopio de magnificación 100 veces mayor para medir y ver. Finalmente, la fractura de relleno o la prueba de ruptura de soldadura. Una prueba simple para examinar la solidez de las soldaduras. A menudo en un entorno de producción, dos placas se sueldan en una forma de T, por supuesto, en la base del metal soldado
y los dos parámetros de soldadura deben cumplir estrictamente los procedimientos de soldadura. Se realiza un calado en la soldadura a lo largo de su línea central, luego se aplica una fuerza a la muestra para abrir la soldadura. Con una máquina de prueba o golpes con martillo en una prensa, las superficies fracturadas se pueden examinar para detectar defectos internos como para la porosidad, la soldadura incompleta, la fusión de la pared lateral y las inclusiones de las escorias. Estos fueron algunos de los conceptos de introducción a las pruebas mecánicas. Para obtener mayor información sobre cualquiera de las pruebas que hemos presentado, les recomiendo investigar y sobre todo experimentar en los talleres y laboratorios que estén a su alcance. Me despido y no olviden suscribirse para ver más videos e investigaciones que estaré presentando en los otros videos. Saludos amigos.